Estimados colegas, quiero darles la bienvenida a este tema del ultrasonido de diafragma dentro de los módulos que vamos a ver de ultrasonido en emergencias. Es un tema nuevo, es unas cosas de lo último que se está haciendo en la especialidad del ultrasonido en urgencias y nos sirve para el monitoreo de la función cardiorrespiratoria del paciente, específicamente de la dinámica y de la mecánica ventilatoria de los pacientes. Este tema inicia con los anestesiólogos, que fueron los primeros interesados en el monitoreo, y nuestros modelos de cuidado intensivo vienen gracias a las salas de cirugía, que es donde se tenían los pacientes monitoreados y conectados a los diferentes tipos de equipos, ya que nosotros en medicina veterinaria no contábamos hace unos años con el tema de cuidado intensivo y lo que es la fisiología del cuidado intensivo, la filosofía del cuidado intensivo. Entonces, nuestros primeros modelos de cuidado intensivo se realizaron en los quirófanos por parte de los anestesiólogos. Tanto en medicina humana como en medicina veterinaria nace una necesidad de monitorear cada vez más la función cardiorrespiratoria de nuestros pacientes. Y un órgano encargado entre el 30 y el 90% de la mecánica ventilatoria es el diafragma. Nosotros nos estábamos quedando muy cortos a la hora de tener una herramienta que nos pudiera medir la función de este órgano tan importante para la actividad esencial diaria como lo es respirar. Y más hablando de nuestros pacientes que tengan un soporte de oxígeno o pacientes en condición crítica, como son los pacientes en trauma, como son los pacientes en sepsis, como son los pacientes en diferentes tipos de shock. Entonces, los ultrasonidos en el área de anestesia fueron los primeros modelos que se empezaron a utilizar y a investigar, y sobre todo para darle justificación al tema, porque fueron los primeros escenarios donde se empieza a justificar que poder tener una herramienta portátil, rápida, desplazable, para encontrar patologías mecánicas que se puedan desencadenar de un momento a otro, teniendo en cuenta X o Y protocolo, maniobra o medicamento, y poder medir la efectividad de ese protocolo, maniobra o medicamento de forma rápida y en tiempo real, podría hacer la diferencia en la elección de la siguiente maniobra o en el cambio o en la suspensión del medicamento. Entonces, el ultrasonido en el punto de atención tiene mucho respaldo, ha venido ganando mucho más adeptos, mucho más investigación, mucha más investigación a fondo, muchos más artículos que permiten darle mayor peso a las maniobras que nosotros día a día venimos realizando, tanto en los servicios de urgencia como en la clínica diaria, porque eso es un tema totalmente transversal en donde tienen que ver tanto el médico especialista, como decir el anestesiólogo, como decir el radiólogo, como decir el emergenciólogo, pero más que todo en el campo, y hablando de la medicina veterinaria, al clínico general, al clínico del día a día, porque el clínico del día a día es ese médico que recibe la piómetra, que recibe el dilatado válvulo gástrico, que recibe el paciente con abdomen agudo de 10 años, donde puede ser una masa o puede ser otra alteración que está llevando, que está alterando la hemodinámica del paciente y que está generando que el paciente ingrese por urgencias. En todos estos estudios que estamos viendo en las diferentes presentaciones, lo que les quiero dejar es la justificación del ultrasonido en emergencia. Y para entrar en el campo ya del ultrasonido en emergencia, entonces nos permite esto que estamos viendo en la pantalla, nos permite poder hacer un escaneo de la cabeza a los pies del paciente en medicina humana, de la cabeza a la cola de nuestros pacientes en medicina veterinaria, y poder saber en nuestro CT scan que tenemos a la mano, en nuestro CT scan económico que tenemos a la mano, en nuestro CT scan rápido que tenemos a la mano, ya sea en servicios de urgencia, en quirófanos, en la clínica diaria tenemos el ultrasonido, que antes era una herramienta de lujo que nos servía para mirar si la hembra estaba preñada o no, pero que hoy en día es una necesidad en la clínica diaria porque nos permite encontrar y ir un paso adelante en las alteraciones hemodinámicas que pueda tener un paciente en X o Y condiciones. Entonces, por ejemplo, este artículo de medicina humana de ultrasonido en el punto de atención, específicamente para anestesiólogos, nos permite evaluar esto, la vía aérea, los pulmones, el corazón, el abdomen, y poder, con este escaneo que se hace completo del paciente, lograr y cuantificar y tener una visión global de él,
No solo decir la perra con piómetra tiene piómetra, tratemos el piómetra, operemos el piómetra, sino que esa perra con piómetra también puede tener un edema pulmonar, también puede tener una falla mitral, también puede tener complicaciones de esa patología primaria, como decir que tenga el piómetra y que esté generando líquido libre y que ese líquido esté generando una peritonitis por una ruptura del cuerno uterino. Todo esto es muy importante y valioso tenerlo a la mano e indispensable saberlo, porque de acuerdo a esto se van a elegir las maniobras, a elegir el tratamiento y saber para dónde va a ir nuestros pacientes. Dependiendo del propietario, nosotros también vamos con este examen rápido, fácil y disponible. Nosotros vamos a hablar con el propietario en una de las preguntas más complicadas que hay para resolver en urgencias o con los pacientes críticos, que es qué tan grave está el paciente y si el paciente va a vivir o no. En esto podemos tener un poco más de sensibilidad y tacto para decirle al propietario que el porcentaje es muy bajo, que el pronóstico puede ser muy malo, porque no son solo las patologías primarias con las que el paciente ingresó, sino que también se están generando comorbilidades o que el paciente tenga otros hallazgos que estén agravando el cuadro primario. Con todo esto nos permite el ultrasonido, aunque también hay que tener una parte muy prudente, decir que el ultrasonido no nos resuelve todo, porque el paciente también puede estar cursando con una crisis electrolítica, con una crisis de dolor, con una crisis articular, y el ultrasonido no nos va a mostrar esto, pero sin embargo nosotros necesitamos saber que un paciente en condición de urgencia no elegirle o no quitarle pruebas que él pueda necesitar. O sea, no decir, este con el ultrasonido ya tiene, este con los rayos X ya tiene, sino que al final del día, entre más pruebas se tengan de ese paciente, entre más peso tenga el diagnóstico diferencial y el diagnóstico definitivo, va a ser mucho más confiable para el médico, mucho más confiable para el paciente y mucho más confiable para el propietario, mucho más confiable, mucho más seguro para el médico y el paciente, que son los, en última, los directamente implicados en este caso. Entonces, así viene a justificarse el ultrasonido de urgencia. Esta es la parte donde les digo que también hay que tener mucha prudencia y es que estamos hablando de hallazgos muy específicos, pero que no son dependientes de una sola alteración, sino que un hallazgo específico que nosotros encontremos en el ultrasonido se va a abrir un abanico de posibilidades, el cual nosotros tenemos que asociarlas al teniendo en cuenta el escenario clínico, teniendo en cuenta el paciente, teniendo en cuenta la hemodinamia del paciente y la historia del paciente. Entonces no solo es tener en cuenta de que el ultrasonido no nos va a resolver el 100% de las preguntas, sí nos resuelve una gran parte, una gran mayoría de las preguntas, pero también podemos pecar en la malinterpretación de los hallazgos. También hay una parte prudente de saber que cada hallazgo está encaminado y que abre una opción de múltiples diagnósticos diferenciales. Como en este caso, que es uno de los más recientes, que es uno de los más comentados en el ultrasonido en emergencias, que son las líneas B. Las líneas B se decía al inicio que pueden ser patognomónicas de edema pulmonar, sin embargo, las líneas B o el síndrome alveolo intersticial, que es lo que corresponde cuando se visualizan líneas B, corresponde a diferentes alteraciones que cursen con la pérdida o la ocupación del alvéolo y la pérdida de la aireación alveolar. Donde haya pérdida de la aireación alveolar van a aparecer las líneas B. Y esto nos abre diferentes diagnósticos diferenciales, el síndrome intersticial, el síndrome alveolo intersticial, el edema pulmonar cardiogénico, no cardiogénico, la neumonía, el tromboembolismo pulmonar, la contusión. Ahí van a aparecer líneas B y por eso es que es tan importante la parte de la prudencia a la hora de encaminar los hallazgos que encontremos en el examen. No solo pasa con el ultrasonido, exactamente con todos los exámenes de imágenes diagnósticas y de serología que nosotros podamos realizarle a un paciente. Por eso si se puede sumar muchos más exámenes, muchas más pruebas, esto nos va a aumentar la seguridad a la hora de elegir los diferenciales y quedarnos con el diagnóstico definitivo en el paciente, que muchas veces es difícil, muchas veces no llegamos a un definitivo, sino que empezamos a trabajar con varios diferenciales en la cabeza en el paciente.
Esto es muy importante porque también, como les digo, el ultrasonido en emergencias es una especialidad, es una herramienta, es un examen transversal. Es un examen que tiene que ver con diferentes especialidades, que al principio estaba solo encaminado y dedicado a la radiología, a los especialistas en radiología, pero que ahora la filosofía de la técnica es el ultrasonido point of care, que quiere decir en el punto de atención. ¿En el punto de atención de quién? Depende de cada especialista. El cardiólogo realiza un ultrasonido de pulmón con X o Y objetivos específicos. El anestesiólogo realiza un ultrasonido de pulmón con X o Y objetivos específicos. El emergenciólogo realiza un ultrasonido de pulmón con X o Y objetivos específicos, cada uno de acuerdo a su especialidad, teniendo en cuenta el historial y la anamnesis del paciente, va a tener esos puntos específicos y esos problemas a resolver. El ultrasonido al final del día resuelve una variante, una incógnita que tiene ese médico. Por ejemplo, en urgencias, es decir, si el ultrasonido de abdomen, el paciente tiene hemorragia, sí o no, sí, cuánta, ha venido creciendo, qué es. Esas son las preguntas que ponen en riesgo la vida del paciente y que necesitamos que tengan una respuesta rápida o una herramienta que nos permita ir mirando la evolución en la gravedad que va teniendo el paciente. Específicamente hablando ya del tema de diafragma, este es el tema de diafragma, que es un tema nuevo y que tiene mucha justificación de la realización, simplemente por el hecho de que el diafragma es un órgano, no es un músculo como tal, no es un músculo aislado, sino que es un órgano del cual depende un porcentaje grande de la mecánica ventilatoria del paciente. Entonces nosotros lo que hicimos con el ultrasonido es medir el índice de excursión diafragmática. El índice de excursión diafragmática es simplemente una medida que se toma de una imagen ultrasonográfica del diafragma que nos da un valor numérico y ese valor numérico nos permite interpretar el tiempo y el movimiento que está teniendo el diafragma, del cual nosotros podemos extrapolar la mecánica ventilatoria de un paciente sin saber cómo está el alvéolo, sin saber cómo está la vía aérea, sin saber cómo está la vía aérea alta ni baja, simplemente es algo mecánico como tal, porque el paciente puede tener una neumonía y un movimiento diafragmático bien. No pasa, pero es importante y no está dentro de lo común que pueda pasar, pero entre el común denominador sí vamos a encontrar pacientes con alteración diafragmática caída, índice de excursión bajo, movimiento del diafragma nulo y pacientes con crisis respiratoria, donde nosotros podemos asociar que no solo la patología primaria como el trauma, sino que eso está generando o injuriando el diafragma a través de mecanismos mecánicos como una alteración en el nervio vago o en el nervio frénico o alteraciones celulares como una disfunción multiorgánica severa que también puede afectar el diafragma y afectando el diafragma cayendo su funcionalidad y afectando su funcionalidad alterando la mecánica respiratoria del paciente. Por eso es tan importante. Vamos a hablar del índice de excursión diafragmática. Es una medida que vamos a realizarle a un corte ecográfico muy sencillo, muy práctico de la clínica diaria, que lo puede hacer cualquier médico en su consultorio. Muy pocas son las especificaciones tanto de la técnica como del equipo donde se vaya a realizar el examen y pues en realidad lo que permite es poder tener un enfoque de una comorbilidad más, que es una disfunción diafragmática, y poder tener un score para decir si el paciente pueda mejorar o salir de situaciones específicas, como pacientes que estén sometidos a ventilación mecánica, pacientes que estén con soporte de oxígeno o con ventilación a presión positiva. El ultrasonido de diafragma, entonces nosotros vamos a trabajar en base al cuadrante hepatodiafragmático del protocolo AFAS. Ustedes lo pueden encontrar como el cuadrante craneal en la vista subsifoidea debajo del cartílago sifoides, inclinando el sector como se gráfico 45 grados hacia craneal, el cual su ventana acústica, sus ecos van a estar dirigidos hacia el hígado y el hígado nos va a servir como ventana acústica para el diafragma, porque en realidad es un músculo muy delgado que se encuentra pegado al diafragma y que su función es dividir
la cavidad abdominal de la cavidad torácica, pero también gracias a sus movimientos hacia anterior y posterior dentro de la cavidad torácica, permite la dilatación y el colapso de la cavidad torácica, la dilatación pulmonar, la aireación alveolar, cuando él, trabajando con la presión negativa del tórax, hace su movimiento, y también el, la salida del aire de los alvéolos y por todas las vías aéreas, altas y bajas, la expulsión del aire. Este es el movimiento y esta es la verdadera función del diafragma. El diafragma tiene varios componentes anatómicos, tiene una parte muscular, tiene una parte fibrosa. Y el diafragma se divide en dos lados. Está el hemidiafragma izquierdo y el hemidiafragma derecho. De los dos hemidiafragmas, el diafragma actúa como cúpulas, como torres, como montañas al lado y lado de los alvéolos. Se encuentra con la cara cóncava de los lóbulos caudales pulmonares. Y ahí es donde su movimiento está 100% asociado a la mecánica ventilatoria. Patologías que conocíamos del diafragma: teníamos la hernia diafragmática, y pare de contar, hasta el momento no teníamos ninguna otra evaluación del diafragma, y casi siempre que teníamos alteraciones respiratorias estamos juzgando y criticando directamente el pulmón, cuando se nos está olvidando la función tan grande que tienen los músculos encargados de la ventilación del paciente y de la mecánica ventilatoria de los pacientes, como es los músculos intercostales y como lo es el diafragma. Entonces, aquí viene la justificación más importante. El diafragma es el principal músculo de la respiración. Los músculos intercostales intervienen, pero el diafragma rige del 30 al 90% del trabajo respiratorio. Por eso es tan importante y por eso a veces tenemos patologías que hemos encontrado después de evaluar el diafragma, donde los pacientes no tenían tan buena evolución en posquirúrgicos, donde podría haber una asociación con un daño diafragmático. ¿Cuáles son? Por ejemplo, pacientes que se operaban de slot ventral porque tienen hernias cervicales, y esta manipulación por la parte interna, por la parte medial del cuello, por donde pasan los nervios, el nervio vago, del cual se encuentra gran parte de la inervación del diafragma, podría causar una injuria, y una injuria diafragmática por parte de quitarle el componente del estímulo nervioso al diafragma, el encargado de que le está diciendo moviendo y su contracción, porque el diafragma es un músculo que como músculo lo que hace es moverse, y con ese movimiento permitirnos a nosotros en este momento, en este instante, ustedes viendo esta charla, que respiremos. Si llegamos a injuriar el encargado de darle este impulso al diafragma, pues el diafragma se va a quedar sin este soporte y el diafragma podría tener alteraciones, y ahí donde se encontró en el estudio mucha morbilidad secundaria a slot ventral en pacientes que morían después de hacer una cirugía impecable de la corrección de la hernia cervical, pero que en el postquirúrgico tenía muchas complicaciones asociadas al distrés respiratorio, a la fatiga ventilatoria, pacientes que tendrían que entrar al soporte mecánico ventilatorio porque se injuriaba el diafragma secundario a una lesión en el nervio vago, y muchos de estos pacientes fallecían porque se está dejando al paciente sin el 90% del músculo que le da función a la ventilación. La injuria, nosotros ¿dónde podemos encontrar? O solo es el slot ventral. Si no hacemos el slot ventral, ¿no vamos a tener injuria diafragmática? Pues no, porque la injuria vago, biofrénico, diafragma, puede venir de cirugías cardíacas, de cirugías torácicas, de cirugías abdominales, de injuria al nervio vago o al nervio frénico o al mismo diafragma asociado a bloqueos. Entonces están muy de moda para todas las cirugías ortopédicas, para todas las cirugías de tejidos blandos, bloquear, porque bloquear disminuye el dolor regional, y con esto se le brinda mayor confort al paciente. Sin embargo, muchos de estos bloqueos de los diferentes plexos anteriores en un paciente pueden llevar a una injuria al nervio frénico y vago, y este puede llevar a una alteración
en la mecánica ventilatoria al injuriarse el diafragma. También no solo puede ser un daño mecánico, no solo puede ser un daño nervioso, también el daño celular. Y el componente celular es bastante alto en injuriarse el diafragma. Porque cuando nosotros tenemos un paciente en el cual nosotros empezamos o a haber una muerte celular generalizada o a haber una alteración de la respiración celular a nivel mitocondrial en un paciente con sepsis o en un paciente con una falla cardíaca congestiva, ahí puede empezar a injuriarse el diafragma y con esto puede generar alteraciones de la mecánica ventilatoria. Específicamente la unidad de cuidado intensivo, donde en medicina humana empezaron a trabajar el tema del diafragma, fue en neumonía asociada a la ventilación en pacientes sometidos a ventilación mecánica. Si el paciente, uno de los criterios para extubar a un paciente es que su mecánica ventilatoria esté bien. Si la mecánica ventilatoria está caída, los parámetros de oxigenación normales soportan el ventilador, pero la mecánica ventilatoria está caída con evidencia de el engrosamiento del diafragma, sin engrosamiento del diafragma, con alteración y pérdida del grosor del diafragma, pues este paciente, ¿qué va a pasar? Seguramente sus parámetros están bien, en ese momento está soportado, pero cuando se extube, el paciente va a necesitar reintubarse porque el mismo cuerpo no va a soportar la mecánica ventilatoria normal, fisiológica, porque el diafragma se encuentra alterado. Muchos de esos pacientes que necesitaron reintubarse se encontraron con caídas e injurias diafragmáticas. Y el problema de la reintubación es que reintubar a un paciente en ventilación mecánica aumenta el porcentaje de mortalidad de ese paciente. Entonces, por eso es tan importante tener criterios de intubación y de extubación en un paciente, de destetar a un paciente del ventilador. Es muy importante porque mientras el paciente está en el ventilador, pues está soportado y los parámetros que queríamos corregir los vemos normales. Pero cuando le quitamos, por ejemplo, el paciente que está en anestesia, está normal, pero cuando quitamos la anestesia, ya quitamos el oxígeno, quitamos el traqueotubo y el paciente empieza a tener complicaciones, esas comorbilidades que pueden aparecer tanto en el paciente en emergencia como en el paciente en el quirófano son las que no estamos teniendo en cuenta, de las cuales depende mucho el monitoreo intraquirúrgico y postquirúrgico que tengamos de nuestros pacientes. Entonces recordemos cuadrante patodiafragmático, vista subsifoidea, 45 grados hacia craneal, corte transversal. En el corte transversal utilizamos como ventana acústica el hígado y la vesícula biliar para evaluar el diafragma. Tenemos tres posiciones en el paciente. En estación en el paciente podemos hacerlo, lo podemos hacer de cúbito lateral derecho y en decúbito dorsal. ¿Y qué vamos a ver? Entonces, en el gráfico de abajo, lo que estamos viendo que estamos viendo la sonda y la interpretación del modo B en el ecógrafo. Utilizamos el modo B con nuestra especificación técnica ya colocada de la vista del cuadrante patodiafragmático. En el modo B visualizamos el diafragma utilizando como ventana acústica el hígado y la vesícula biliar. El diafragma va a ser la línea hiperecoica inmediatamente caudal al hígado. Y ahí vamos a poner y activar nuestro modo M en nuestro ultrasonido. Activando el modo M, simplemente vamos a mirar la dinámica que vamos a tener de onda en nuestro ultrasonido, en el modo M, y vamos a mirar que eso va a representar la inspiración y la expiración en nuestro paciente. ¿Y quién está rigiendo eso en este momento? El diafragma. Entonces ahí vamos a tener de forma gráfica, como ustedes lo pueden ver en el gráfico, la longitud de onda que estamos viendo de ese gráfico que nos está representando el diafragma en nuestro ultrasonido, que la mitad de la longitud de onda, lo primero va a ser el tiempo inspiratorio. La caída de la curva va a ser el tiempo expiratorio. Cuando inicia la curva va a ser el final de la expiración. Donde termina la curva va a ser el final de la inspiración. Y desde la mitad de la longitud de onda
a su techo máximo va a ser la excursión diafragmática. Eso va a ser en tiempo, en medido, en distancia. ¿Cuánto es la excursión diafragmática en pacientes? Entonces vamos a hacer el análisis de las diferentes curvas que nos va a dar esta herramienta. Aparte tenemos un bonus track que es darnos el tiempo expiratorio, y el tiempo expiratorio que normalmente nosotros decimos que tiene una relación de 1 a 1. Lo que uno se demora inspirando, se demora expirando. Entonces nosotros podemos ver aumentos o distancias más cortas de estos dos procesos en diferentes tipos de ventilación. En ventilación obstructiva, donde va a aumentar el tiempo expiratorio, pero el expiratorio va a ser muy rápido. O en obstructivas de vías aéreas bajas, obstructiva de vía aérea alta, donde el tiempo expiratorio va a ser también largo. Respiración paradójica, cuando el diafragma va a estar injuriado, que va a ser una respiración negativa, con un movimiento hacia abajo. O cero dinámica del diafragma, va a ser una línea plana del diafragma, sin movimiento o un movimiento muy bajo. Taquipneas, que son muchas, aumento de la longitud de onda en muchas, en la ventana que estamos evaluando. Bradipnea, muy pocas. Tiempo en la inspiraciones muy largas. Eso es lo que nos está graficando en ese punto el monitoreo del ultrasonido del diafragma. Y eso, en valores numéricos, hablando de pacientes críticos, tiene mucha importancia, porque nos está diciendo un valor numérico cómo arranca nuestro paciente, cómo está nuestro paciente y hacia dónde lo queremos llevar, o la gravedad con la que él está iniciando tanto el procedimiento quirúrgico como está ingresando por el traumatismo en urgencias, o por X o Y alteración, que puede haber una alteración cardíaca sistémica que puede estar generando una injuria de diafragma secundaria, como por ejemplo en pacientes con sepsis o por ejemplo en pacientes con patologías cardíacas. La medición es muy simple. Este es el gráfico que les digo que ustedes van a encontrar en el ultrasonido cuando tracen el modo M, y van a hacer las diferentes medidas de distancia y tiempo de segundo, dependiendo de la configuración interna que ustedes tengan de su equipo. También pues, se la puede dar en centímetros la distancia o se la puede dar en milímetros. Esto ya es independiente, lo importante es ver que tenga una buena dinámica diafragmática. Claro, hay parámetros que hasta ahora estamos tratando de sacar en los pacientes, aunque es muy difícil tener un parámetro exacto de cuánto es el índice de excursión de un paciente normal. ¿Por qué? Porque no tenemos pacientes estándares, como pasa en la mayoría de los datos. No tenemos pacientes estándar, quiere decir que no tenemos pacientes que son de una raza, de un color, de un sexo y de una talla determinada, sino que tenemos infinidad de pacientes. Tenemos pacientes medianos, grandes, pequeños, razas gigantes, razas muy pequeñas, tenemos pacientes longevos, tenemos pacientes jóvenes, tenemos pacientes neonatos, tenemos pacientes con diferentes predisposiciones raciales, tenemos pacientes de tórax profundo, tenemos pacientes de tórax menos profundo, tenemos pacientes de abdómenes mucho más distendidos, tenemos pacientes de abdomen mucho más pequeño. Todo eso genera variabilidad, y con esta variabilidad a tener resultados específicos, medidas específicas para un paciente. Sin embargo, encontramos simplemente en la curva, sabiendo que el diafragma necesita una actividad para estar soportando lo que es la mecánica ventilatoria, encontrar que esa variación, que esa mecánica no se está dando independientemente del resultado, ya nos prende, y poder ahora cuantificarla, no para ir a mirar si está dentro del rango normal, no para ir a mirar cuánto es la dinámica de excursión diafragmática en un San Bernardo de 50 kilos, de 8 años, hembra, sino para mirar, con esta llegó, en esta va a las 2 horas con X o Y tratamiento, en esta va a las 4 horas con soporte ventilatorio, en esta va con tal maniobra, y lograr comparar y tener una variable para comparar la tendencia de esa variable es donde está la ganancia de la visualización y la ejecución de este protocolo.
Entonces aquí tenemos una imagen mucho más clara. En la parte superior de la presentación ustedes pueden ver tres tipos de pacientes: índice de excursión normal, índice de excursión diafragmática normal, índice de excursión diafragmática caída en el segundo, en el B, y en el C tenemos índice de excursión diafragmática nula. Entonces, por eso es que están groseramente la imagen diciente. No hay muchos, y van a haber pacientes donde se dude y donde se desconfíe si está o no está con una alteración diafragmática, pero en otros pacientes como en estos va a ser muy grosera la evidencia. En estos pacientes ustedes pueden ver la imagen donde estamos por el hemodiafragma derecho, utilizando el hígado y la vesícula biliar como ventana acústica. Quiere decir que estamos midiendo la excursión diafragmática del hemidiafragma derecho. Abajo tenemos igual también pacientes en modo B, en modo M, y la medición de la excursión diafragmática con el tiempo inspiratorio. Este es el paciente con excursión diafragmática nula, casi recto. No hay mecánica, ahí no hay nada. Si este paciente está en urgencias, seguramente necesita intubarse, porque seguramente está en una crisis respiratoria marcada. Este paciente era un bulldog inglés con golpe de calor. O si este paciente está en ventilación mecánica, es un paciente que no vamos a poder destetar muy pronto el soporte, porque después el cuerpo no va a tener cómo soportarnos lo fisiológico, lo normal. O si es un paciente que está en ventilación mecánica, en anestesia, pero está muy deprimido, los anestésicos, la carga anestésica está muy fuerte, pues seguramente si lo queremos destetar, tenemos que ir quitándole la carga de anestésicos para que él pueda recuperar su dinámica. Pacientes con doble inspiración nos marca la curva diafragmática. Pacientes con taquipnea, aumento en las longitudes de onda, el número de ondas en una imagen, paciente que está hiperventilando. Pacientes con aumento en el tiempo expiratorio, pero caída rápida de la expiración. Pacientes se encontraron con alteración, enfermedad pulmonar obstructiva, no EPOC como en humanos, pero enfermedad, pacientes que tenían o edema pulmonar, pacientes que tenían tumores o metástasis pulmonar, pacientes con obstrucción de vía aérea alta. Y esta es otra imagen de la excursión diafragmática normal, lo que se mide, y sobre todo también se encontró en pacientes con enfermedad cardíaca. Esto es un estudio extrapolado de humanos. Esta es la clasificación Albin del Colegio Americano de Medicina Interna de Cardiología, donde clasificaron los pacientes con valvulopatía mitral. Estamos en este momento realizando un estudio de la evaluación del diafragma, específicamente en pacientes con clase funcional B2, Albin B2, donde estamos encontrando que el índice de excursión está bajo versus pacientes relativamente sanos. Normalmente tenemos un rango de alteración diafragmática en pacientes, tres clasificaciones: en pacientes de razas pequeñas, razas medianas y razas grandes. Normalmente los pacientes con valvulopatía mitral son razas pequeñas, que encajan en el grupo de razas pequeñas y que están teniendo una alteración diafragmática que puede agravarse cuando esta clasificación Albin B2 asciende al C, cuando ya se vuelven C y D, que son congestivos agudos o crónicos, y que esta clasificación o esta injuria diafragmática puede venir por una alteración de la bomba cardíaca, o sea, que viene desde el paciente con alteración mitral, o que se deba a una alteración en la inervación que tenga que ver con el paso del nervio frénico del nervio por el corazón, y la dilatación que pueda tener en los pacientes catalogados del grupo funcional Albin B2 en valvulopatía mitral. Hay mucho todavía por investigar. Como les dije, es imposible sacar parámetros específicos para una raza y para una edad, porque la variabilidad de nuestras especies a trabajar, gatos es otra cosa que no se ha hecho. Por ejemplo, no se sabe cuánto es el índice de excursión normal, diafragmática normal en un gato de raza mediana, raza grande, raza mediana y grande. No hay gigantes, bueno, sí hay, no, nuestro común denominador en Latinoamérica. Y entonces queda la invitación abierta para que ustedes, si quieren trabajar estos modelos de investigación, lo puedan hacer, y sobre todo porque es un campo nuevo. También tener la prudencia de saber que puede estar afectándose por otra vía el diafragma, que la alteración, por ejemplo, nosotros los parámetros que tenemos son para el hemidiafragma derecho, no para el hemidiafragma izquierdo, y la alteración, a pesar de ser solo un órgano,
puede ser unilateral o bilateral. Quiere decir que puede tener un paciente con alteración diafragmática izquierda, con alteración del índice de excursión diafragmático izquierdo y no del derecho, o viceversa. O que su excursión diafragmática sea normal, pero su función y su contractibilidad diafragmática esté alterada y que por eso, a pesar de tener una excursión diafragmática normal, el órgano no se encuentra a un 100%. Esto tiene que estar claro, porque la excursión diafragmática corresponde casi al 50% de la evaluación completa del diafragma. Quiere decir que otro 50% lo estamos dejando sin evaluación, que es evaluar la alteración o la excursión diafragmática y lo otro es evaluar el grosor diafragmático. Entonces, mucha prudencia a la hora de hacer esta evaluación. Como todo lo nuevo, pues todos los días vamos a encontrar muchas cosas, todos los días de revisar y revisar y revisar y revisar el diafragma. Nosotros hemos encontrado muchas alteraciones que queremos que les sirvan al clínico diario, al paciente, al médico en su consultorio, que no nos sirvan para publicar un artículo, que no nos sirvan para ser un documento que se quede ahí guardado, sino que en realidad tenga implicación clínica y tenga implicación en la sobrevida sobre todo. Que poder detectar un paciente, prever y hacer medicina preventiva es mejor que el paciente llegue a los servicios de urgencias. Entonces, poder hacer un protocolo que sirva, que sea práctico, que sea rápido, que sea útil, que sea su curva de aprendizaje sea muy baja, muy corta, con diferencia de otras alteraciones, para que el médico pueda prever, el médico general en su consultorio, en su clínica, en su hospital, pueda prever que el paciente va a tener una injuria diafragmática, va a tener una alteración diafragmática, ya sea primaria o secundaria por un problema sistémico, y lo pueda remitir o pueda indagar sobre qué la está causando y empezarlo a tratar, es mucho más beneficioso que enseñar ventilación mecánica a todos los médicos veterinarios para que se compren un equipo X o Y costo, que lo tengan ahí en sus clínicas, que aprendan a ventilar, que tengan el personal para ventilar, que enseñarle a hacer medicina preventiva sobre indagar en las causas primarias que pueden tener una alteración o pueden estar generando o vayan a generar una complicación en el paciente. Sin más cosas por decir, entonces yo en esta oportunidad, hasta aquí dejamos este tema. Cualquier cosa, dudas, preguntas y todo está mi contacto, ahí lo pueden hacer. Hay muchas imágenes, hay un tema, quiero hacer la invitación pública a todas las personas que quieran investigar y trabajar sobre el diafragma, que lo puedan hacer. Muchas gracias por el tiempo.